Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de lengua castellana y literatura para el primer curso del nivel medio. A los que nos acompañan desde cualquier punto del país, les damos la bienvenida y les decimos que estamos, la profe Claudia, ahí del otro lado, para recepcionar sus preguntas, también sus, eh, digamos, respuestas a las preguntas que hagamos o a participar en el juego. Y yo, la profe Carmen Colorado, que les voy a estar acompañando hoy para una nueva explicación. Hoy vamos a irnos un poco a la historia porque vamos a hablar de la literatura paraguaya. Pero primero quiero comenzar con esto. ¿Qué entendemos por autocuidado? Y si nosotros aplicamos esa forma, digamos, de autocuidarnos nosotros. ¿Qué es el autocuidado? Como pueden ver ahí, es cualquier actividad que nosotros realicemos para conservar nuestro bienestar físico, mental y emocional. Y sobre todo en este tiempo de pandemia que estuvimos viviendo y que estamos transitando todavía, ¿verdad? Saliendo ya un poquito, pero no debemos descuidarnos. Todo eso que tiene que ver con nuestro bienestar físico, mental, social, emocional. Es muy importante que cuidemos eso. Y esto es transversal porque es para todas las materias, digamos, ¿verdad? Es para todo momento y todo tiempo. Me ayuda a manejar el estrés, me permite ser más productivo en mis trabajos, me ayuda a mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida cotidiana, la vida en familia, la vida entre compañeros, entre amigos, ¿sí? Y nadie lo va a hacer por mí. O sea, yo tengo que hacerlo solito, solita, siendo niño, adolescente, adulto o lo que sea. ¿Verdad? Yo tengo que hacerlo por mí. ¿Y qué puedo hacer en lo físico? Por ejemplo, la recomendación siempre es dormir la cantidad de horas necesarias. No quedarme con el celular, a lo mejor en la cama o hasta muy tarde. Dormir por lo menos 7 u 8 horas diarias, porque ahí el cerebro descansa, se repara, las células también comienzan a trabajar de mejor manera. Descansar, que a veces no tiene que ver con dormir, porque a veces dormimos, pero pareciera que no dormimos y que no descansamos. Entonces, dormir y descansar como dos actividades diferentes, digamos, descansar en el sentido de a veces no estar haciendo nada, solamente estar contemplando a lo mejor la naturaleza o no estando frente a una pantalla nuevamente, sino descansar de hacer cualquier actividad, ¿m? Que también es bueno. Deportes, está comprobado y también saben ustedes que hacer deporte, hacer actividad física es muy importante para oxigenar el cerebro, para que el metabolismo funcione de manera más rápida, más armónica. Entonces, por lo menos si no puedo realizar algún deporte, porque a veces las mujeres somos un poquito más sedentarias, al realizar alguna caminata o ir a andar en bici o alguna actividad que sea de movimiento y que me saque un poco de mi rutina diaria de trabajo, casa o colegio, escuela, etcétera. Buena alimentación, sobre todo una alimentación variada. ¿M? Y la higiene personal, por supuesto, ¿verdad? Que también es muy importante. Darme ese tiempo para tomar un baño relajante, darme unos minutos, ¿verdad? Para cuidar también mi aspecto físico, mi higiene personal, ¿verdad? Sigo con la parte mental que tiene que ver con lo mental o cognitivo también podemos decir. Puedo realizar alguna actividad de meditación o de respiración simplemente, a veces con 3 respiraciones profundas. Puedo llegar a relajarme, por ejemplo, y a no reaccionar ante cualquier persona o cualquier cosa que yo considere una amenaza. Disfrutar del silencio, porque eso es también sana, repara, ayuda. Leer algo, leer alguna novela, algún libro de autoayuda, algún libro que me aporte algo positivo a mi vida, a mi existencia. Y estudiar para ustedes y para nosotros también, ¿verdad? Que seguimos siempre en el contexto del estudio. ¿M?
estudiar algo, interesarme por algo que me apasione, algo que me guste y tomar lectura de eso. Estudiar, ver, investigar, leer. Y finalmente lo emocional que tiene que ver con la autoestima, tener un diálogo positivo conmigo mismo, ¿sí? Eso es importante, desde que me levanto, bueno, hoy va a ser un gran día, acá vamos otra vez, una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas que ayer, una nueva oportunidad de perdonar, de ser feliz, de hacer lo mejor posible, el autoperdón, porque a veces somos muy exigentes con nosotros mismos y no nos perdonamos ciertas cosas y hay cosas que no podemos nosotros solucionar, ¿verdad? Hay cosas históricas o hay cosas que no pertenecen a nuestro contexto y que no podemos nosotros cambiar, no podemos mejorar. Entonces aceptar eso y perdonar y dejar pasar, como dicen. Y el tener ese positivismo, ¿verdad? Ser positivo en el sentido de un pensamiento, bueno, esto también va a pasar, lo de la enfermedad, lo de la crisis, digamos, que también va a pasar, tengo que darle nomás tiempo y bueno, también educar la parte emocional en la medida de administrar mis emociones, qué hago y cómo manifiesto mi ira, mi enojo o mi miedo o mi susto, a lo mejor saber administrar eso, no controlar, porque las emociones no se pueden controlar. Las emociones no se pueden controlar, tenemos que dejarlas fluir y tenemos que sentirlas en algún momento. Nada más que duran 90 segundos, así es que pasan rápido. Pero si eso persiste, entonces ya se puede convertir en algo peor. Y cuídate en todo momento, esto tiene más que ver con creer en nosotros mismos, háblate con amor, dice, sé honesto con tus sentimientos, expresar nuestros sentimientos, porque si hablamos desde los sentimientos, la otra persona no te puede decir, si vos le decís, bueno, sabes que no me gustó la forma en que me hablaste, será que porque me lastimaste, yo sentí que siento que así no soy querido por vos, o siento que cuando uno habla desde los sentimientos y la otra persona no te puede decir, no sientas eso, no, vos le estás expresando tu emoción, tus sentimientos. Y a lo mejor ahí te aclara, te dice, no, pero yo no lo hice con malicia, no, yo no lo hice con... O vos ofrecer disculpas a alguien, ¿verdad? Fue sin querer o fue algo que me salió del momento o fue tal cosa y voy a procurar o voy a tratar de mejorar. Evitar las peleas. Siempre aquí yo digo que para pelear se necesitan dos personas. Y si una nomás quiere pelear y la otra no, entonces no va a haber pelea. Por lo tanto, no caer en la tentación, digamos, o a veces otra persona nos agrede o nos está, ¿verdad?, hincando ahí para que uno se transforme o se hinche de ira o de enojo o de orgullo y comienza la pelea, ¿verdad? Si está comprobado también que si una persona grita y la otra baja totalmente el volumen y le dice, ¿por qué me decís eso? ¿Por qué estás tan ofuscado? Tranquilízate. Y mantiene esa voz así tranquila, la otra también va a empezar a bajar la voz. Sea agradecido, esto es muy importante también, cuanto más agradecidos somos hasta con lo malo que nos sucede, también dicen la ciencia, ¿verdad?, que nos vienen mejores cosas. Y practicar una pasión, algo que te apasione, algo que te guste. Si a vos te gusta la pintura, bueno, hacer. Si a vos te gusta la actividad física, hacerlo. Si te gusta el baile, si te gusta la música, si te gusta, no sé, cualquier gusto que uno tenga, entonces también puede gerenciar y puede administrar en este tiempo. Bueno, ¿estamos bien hasta aquí? Ahora sí vamos a pasar a nuestra clase. Esto era unas recomendaciones para administrar un poco y utilizar el autocuidado. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos mentalmente, físicamente y emocionalmente, por supuesto. Ahora les pregunto, ¿conocen estas obras? Aquí ya tienen copiatín porque ya dicen los autores, pero son, ¿de qué nacionalidad estos autores? Los exiliados, Yo el Supremo, En busca del hueso perdido. ¿De dónde creen que son estos escritores y estas obras? Casaxia, Roa Bastos, Helio Vera. Aquí tenemos más.
Susi Delgado, Mario Jaley Mora, René Ferrer. ¿Alguna vez leyeron, vieron estos materiales, estos libros? ¿Tuvieron el placer de leerles algunos de estos autores? Pueden responder en el chat también si no quieren encender su micrófono. No, profe. ¿No? Bueno, entonces son obras sugeridas para que puedan buscar, mirar, descargar. Hay en PDFs, a lo mejor también hay audiolibros que pueden escuchar si es que no son mucho de leer, pero lo ideal sería que lean, ¿verdad? Son autores paraguayos, todos son autores paraguayos destacados. Y en el primer curso, aunque hacemos literatura universal, en el tercero, por ejemplo, enfatizamos más lo que es la literatura nacional, la literatura paraguaya. Hoy vamos a dar una pincelada un poco y vamos a hablar de la historia de la literatura en Paraguay. Siempre las oleadas de esas corrientes literarias que hablábamos en clases anteriores nos llegaron de manera tardía acá en Paraguay, ¿verdad? Y también se vio un poco afectada por las dos guerras que tuvimos y bueno, hay poca producción, digamos, de autores paraguayos. Pero todos podemos ser productores de libros, de cuentos, de poesías, de novelas, de cuentos cortos. ¿Mm? Y ahora les vamos a estudiar a los grandes que tenemos aquí, los más destacados y los no tan conocidos también de nuestra literatura nacional. Todos estos son autores nacionales. De esta lista todavía le tenemos a Susi Delgado y a René Ferrer. Bueno, un poco de historia. Voy a ir a un poco de historia. El primer poeta, fíjense, estamos hablando de año 1500 y un poco más después ¿en qué año se descubrió, se colonizó Paraguay? ¿Alguien recuerda? Vamos a hablar un poco de historia. 1500, ¿cuándo era? 1537, profe. Sí, bueno, 1536. Ok, entonces, el primer poeta paraguayo fue este señor, Luis Miranda de Villafañe. Se trata de un dramaturgo, clérigo, soldado y poeta español que vino a sentarse aquí en nuestras tierras. Después, o sea, llegó con la expedición de don Pedro de Mendoza en 1536. ¿Mm? Y esta se considera como la primera obra poética del Cono Sur, ¿sí? La primera obra poética del Cono Sur. La muerte de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el segundo adelantado del Río de la Plata, ¿se acuerdan? Inspiró la primera poesía colonial, el romance se llamó la poesía, el romance de Luis de Miranda, ¿sí? El poema era un conjunto de 136 versos octosílabos, o sea que tenía 8 sílabas cada verso, 136 versos octosílabos que narra los primeros tiempos del asentamiento de la armada de Pedro de Mendoza. ¿Mm? Eso estamos hablando de 1530 y algo, ¿verdad? 38, 39, etcétera, los años siguientes. Después le tenemos a la conquista, dice, trajo un género de expresión poética popular, los romances, muchos de los cuales eran anónimos, no se sabía quién escribió, y subsistieron a través de los copleros. ¿Quiénes eran los copleros? Los que recitaban las coplas. Los recitaban y se transmitía de generación en generación de manera oral, no había tanto escritura, digamos, para que queden esos. Las primeras manifestaciones literarias fueron las coplas y las crónicas, que son narraciones relacionadas con el encuentro de ambas culturas. ¿Sí? Después tenemos que hablar acá en Paraguay de la aparición del periodismo. ¿Mm? El repertorio nacional apareció en 1844. En 1800, ya estamos hablando después de la independencia, ¿verdad? 1844
apareció el Repertorio Nacional, que era un órgano encargado de difundir documentos de carácter oficial. Era como un periódico más o menos, pero se encargaba de expandir, digamos, o de dar a conocer los documentos de carácter oficial. Luego aparece esto que se considera como el primer periódico nacional, el Paraguayo Independiente. En 1845 aparece el Paraguayo Independiente. ¿Cuál era el objetivo del Paraguayo Independiente? ¿Por qué apareció? Porque se centró en la defensa de la independencia nacional. Recordemos que Argentina y otros países nos querían anexar a ellos, ¿verdad? Y no querían que nosotros seamos independientes, no reconocían nuestra independencia de 1811. Entonces el Paraguayo Independiente aparece para eso también, ¿verdad? Para la defensa de la independencia nacional ante las pretensiones anexionistas de Buenos Aires, ¿verdad? O de Argentina. Y en 1860 aparece La Aurora, una revista que algunos autores crearon esta revista para dar a conocer también sus obras. En este periodo, algunos autores se dedicaron fundamentalmente a la poesía en guaraní. ¿Quién, por ejemplo? Natalicio Talavera. Natalicio Talavera figura acá como el nombre de uno de los hitos de la literatura en guaraní. ¿Sí? Después viene la guerra contra la Triple Alianza, ahora de 1864, que comienza hasta 1870 con la muerte de Mariscal Francisco Solano López. Entonces, ¿qué pasó? Ahí la guerra malogra los frutos del renacimiento espiritual, digamos, estimulado por Carlos Antonio López, que fue el presidente de esta época donde aparecieron estos, digamos, medios de comunicación o de expansión de la literatura y de todos los escritos que la gente iba haciendo, ¿verdad? Acá hubo un florecimiento, digamos, de la escritura, pero después eso se ve truncado otra vez con la aparición o la llegada de la guerra contra la Triple Alianza, porque la gente que se iba a poner a escribir en ese tiempo, ¿verdad? Se dedicaba a reconstruir el país, ¿verdad? Entonces, ahí se malogra un poco esto, al pequeño florecimiento que comenzamos a tener en esta época. Entonces, la guerra supuso la interrupción de esas incipientes actividades literarias. El país fue reconstruyéndose poco a poco. Voy pasando más. Las primeras producciones paraguayas importantes aparecen recién en el siglo XX, como vamos a ver acá. Y acá tenemos que citar la primera novela escrita, acuérdense de esto, y tomen nota, las primeras producciones paraguayas, como les dije, aparecen en el siglo XX, pero la primera novela escrita por un paraguayo se llamó así, Viaje Nocturno de Gualberto, o Las Reflexiones de un Ausente también le llaman en otro contexto. ¿Quién la escribió? La escribió este señor que se llama Juan Crisóstomo Centurión y fue publicada nada más y nada menos que en Nueva York en 1877. En ese contexto. Entonces la primera novela, Viaje Nocturno de Gualberto, se llamó esa producción. Después, a principios del siglo XX, se destacaron, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que sería 1890, etcétera, y inicios del siglo XX, 1900, hay nombres de destacados escritores. Por ejemplo, estos que ven acá en imagen, Ignacio Apane, Juan Eoleari, Juan Silvano Godoy, Ricardo Brugada, giraron, ellos más bien eran poetas, escribían más bien poesía que otra cosa, ¿verdad? La poesía las poesías eran más de temas universales, digamos, pero sobre todo también fue pesando sobre ellos el ambiente político nacional. Como no estábamos muy bien después de la guerra contra la Triple Alianza, entonces eso, aparte de perjudicar a los escritores y a la producción literaria, también hizo que los temas
se centren más en esa parte, ¿verdad? La política, la necesidad, la economía, etc. Y por supuesto perjudicó la inspiración de los autores, los temas y las formas también. Después tenemos que hablar que este modernismo tuvo expresiones poéticas y aquí aparecieron estos señores, estos nombres relevantes. Raúl Amaral, Enrique Marini Palmieri son los autores más importantes. Estos dos primeros son los más importantes, pero la que más se conoce, la obra que fue así el hito, el antes y el después, fue el canto secular de Eloy Fariña Núñez. Ese es el que se considera también una de las obras más importantes y las aportaciones más notables de este momento. El modernismo, digamos, tardío en Paraguay, porque ya veíamos en corrientes literarias, en clases anteriores, que el modernismo ya era en el siglo anterior, ¿verdad? Pero a nosotros recién nos llega en esta época. Y las composiciones de Fortunato Toranzo Fardel también figuran como interesantes. Y le tenemos a otros que también escribieron poesía en guaraní, este señor Narciso R. Colmán, o él se hacía llamar Rosicrán también, Natalicio González y por supuesto el poeta por excelencia guaireño Manuel Ortiz Guerrero, ¿sí? Manuel Ortiz Guerrero, que muchas de sus poesías también fueron llevadas a canciones. José Asunción Flores le puso música, ¿verdad?, a sus poesías. Y bueno, es un destacado también escritor de nuestro contexto. Bueno, ahora vamos a hablar de la literatura paraguaya ya en el siglo XX y tenemos que decir que la literatura en sí paraguaya es desconocida. Vos pones en internet o buscas así enlaces o cosas de la literatura paraguaya y es una de las más desconocidas de Hispanoamérica, porque no tenemos gente que haga eso, ¿verdad? Por ejemplo, tampoco nosotros tenemos acá un calendario, unas efemérides, por ejemplo, de fechas y de acontecimientos importantes. Eso tendría que ser algo que haga a lo mejor el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Porque necesitamos fechas y acontecimientos importantes que sucedieron en nuestro contexto paraguayo. Claro, eso es, hay que hacer una recopilación completa de todo lo que conlleva, ¿verdad? Hacer un calendario, unas efemérides de fechas interesantes e importantes dentro de nuestro contexto. Pero igual surgieron aquí tengo que decir que los más conocidos fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, que trascendieron nuestra frontera paraguaya son estos. Josefina Pla, una sola mujer, Gabriel Casaxia, Elvio Romero, Rubén Vareiro Saguier y Augusto Roa Bastos. Estos son los 5 autores conocidos a nivel mundial, a nivel Latinoamérica y escritores paraguayos que figuran dentro, digamos, de la nómina de autores nacionales consagrados y conocidos en el ámbito. Y se van a dar cuenta que todos estos recién son escritores hispanoamericanos nacidos con posterioridad a 1940. Por eso acá hablamos de la generación del 40 también. La literatura paraguaya, acá tengo que decir que tiene 2 vertientes, o tiene 2 grandes producciones lingüísticas, una en guaraní y otra en castellano. No por desmeritar que haya otros dialectos, porque también tenemos otros dialectos indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Pero no hay producciones de ello. Y de guaraní también, entre las dos, otra vez tenemos que hablar que el castellano tuvo mayor producción que el guaraní, ¿sí? A pesar de que ambos son idiomas oficiales, pero tuvo mayor difusión, digamos, o mayor producción literaria en castellano que en guaraní. Con todo eso debe decirse que la primera, en este caso el castellano, como dije, tuvo mayor difusión que la segunda. Las primeras producciones paraguayas recién aparecieron en el siglo XX, como ya dijimos. Y durante el siglo XX
tenemos que hablar acá, voy a hablar de la generación del 40. ¿Qué es lo que, a quiénes nucleó la generación del 40? Y nucleó a estos autores que están aquí, estos nombres, ¿eh? que querían renovar, querían tener una creación literaria que había quedado tardía, que había quedado, digamos, encerrada en lo que fue la guerra, en temas de ese tipo, y ponerle algo novedoso. Estábamos pasando ya por dos guerras, porque acá en el 40 ya había pasado también la guerra del Chaco, porque la guerra del Chaco fue del 32, 1932 al 35. Entonces, luego de la guerra del Chaco, estos señores se juntaron y dijeron, bueno, hay que producir algo, hay que escribir, hay que contar, hay que retratar lo que pasamos y en pensar en una reconstrucción, así como estamos también ahora, o ya estuvimos en algún tiempo en etapa de transición a la democracia después de la caída de Stroessner. Entonces también en este momento los autores dicen, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Y quiénes son los nombres capitales de la literatura paraguaya? Fueron Josefina Pla, Eric Campos Cervera y Augusto Roa Bastos, los principales, ¿sí? Pero también se destacaron estos, Gabriel Casals y Elvio Romero, o sea, los mismos 5 de los que hablábamos acá, también se vuelven a repetir. Hugo Rodríguez Alcalá, sumado a ello, y José María Rivarola Mato. Hugo Rodríguez Alcalá, por ejemplo, casi no se le conoce acá, no se le lee mucho a él, ¿verdad? Pero es un señor que tiene muchas obras, muchas poesías, y surgió y estuvo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, enseñando incluso en universidades de allá, y sus mismos alumnos hacían un recuento de sus obras y de que no era valorado en su propio país, ¿sí? Acá en Paraguay, y bueno, esas cosas dan pena, ¿verdad? Y dan tristeza porque uno en su propio país a veces no se le conoce, o como dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra, y fuera sí, ¿verdad? Es conocido, es valorado y se le tiene en cuenta. Y también aquí, después de José María Rivarola Mato, un poquito más tarde se adhirió a ellos también el señor Rubén Vareiro Aguirre. Rubén Vareiro Aguirre, que murió no hace mucho, en 2014. Bueno, aquí tenemos que hablar de que aparecieron otros colectivos, otros grupos de personas, de escritores que quisieron dar su aporte y dejar algo como herencia. Acuérdense que nosotros en este mismo momento podemos convertirnos en escritores y estamos escribiendo la historia. Por ejemplo, ningún joven como ustedes, adolescente, pasó esta pandemia. Y si ustedes escriben ahora y dejan algo, eso va a quedar en la historia. Y vos vas a contar cómo fue tu vida, cómo fue tu pasar, tu sentir, tus emociones, lo que pasó, lo que sucedió. Vos podés escribir eso y eso queda como herencia, ¿verdad? Y queda como precedente de que, mira, un adolescente como yo tenía 13, 14, 15 años en esa época y pasó una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Explicar todo eso. Por eso que cualquiera puede ser escritor. No importa la profesión que uno siga, la carrera que uno siga. Hay mucha gente que no estudió precisamente para ser escritor o escritora, pero se dedica a eso o lo hace por amor, por pasión, porque le gusta. Entonces todos estamos llamados a ser escritores. Ahora mismo estamos escribiendo la historia nosotros. Tuvimos que dar clases virtuales, tuvimos que cambiar nuestro estilo de aprendizaje, de vida, todo, y todo cambiamos, ¿verdad? Entonces ese cambio es bueno dejarlo por escrito. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentías? Puedes escribir una novela, un cuento, una anécdota, una historia. No hace falta que sea algo, wow, un libro completo de 500 páginas, pero lo poquito que uno pueda expresarlo, es bueno que lo deje por escrito. Bien, entonces apareció la SEP, Sociedad de Escritores del Paraguay, cuando se fundó el 11 de octubre de 1987, ¿sí? O sea que hace como 30 años ya. ¿Y qué buscaba esta sociedad? Es una asociación civil sin fines de lucro, o sea que ellos no se juntaron para lucrar, para sacar rédito económico, pero nuclea a profesionales de la creación literaria, escritores, gente que le gusta, que le apasiona escribir, que tiene afición a la lectura, a la escritura,
Y su objetivo principal era la defensa de los intereses gremiales, la promoción del arte en general y también lo literario. ¿Mm? Después de la dictadura de Alfredo Stroessner, por eso puse aquí esta imagen que se rompieron las cadenas en 1989, después del derrocamiento de Alfredo Stroessner, entonces en Paraguay surgen diversos colectivos en todo el país que produjeron una transformación de la literatura contemporánea. Cabe destacar experiencias como el colectivo P3F. ¿A quiénes nucleaba? A los poetas de las tres fronteras. En el 2006 aparece esto. Y, por ejemplo, ahí están Douglas Diegues, Cristino Bogado, Edgar Poe, Jorge Canese, que son poetas que se trasladaron, a veces eran paraguayos y se fueron a vivir a Argentina o a Brasil, o de Brasil vinieron a Paraguay, etc. Y en ese contexto, ahí escribieron y se juntaron, hicieron un colectivo, un grupito de gente que le gustaba escribir, que le gustaba leer, que hacía obras, y bueno. Después también aparece, antes que eso también tengo que decirles que apareció otro colectivo, digamos, otra nucleación de personas de la URA, que es un grupo que nuclea a artistas visuales, músicos y escritores. No solamente eran todos escritores, había músicos, había gente que se dedicaba a las artes visuales y escritores. ¿Quiénes figuran ahí? Lía Colombino, por ejemplo, ¿verdad? La hija del artista plástico colombino, Freddy Casco, Ana Ayala, Javier Palma y Marcos Benítez. Ellos formaron ese colectivo de la URA, de ediciones de la URA. Ustedes buscan ediciones de la URA y van a encontrar. Y finalmente tengo que hablar de los 80 y los 90, donde comienza la generación de la transición. ¿Por qué? Porque después del 89, después del derrocamiento de Alfredo Stroessner, comenzamos la transición a la democracia, ¿verdad? Incluso hubo todo un año ahí escolar que yo recuerdo que el sexto grado tenía un cuadernillo especial que decía transición, porque se cambiaron los programas, se cambiaron todos esos cambios hubo para que podamos caminar hacia la democracia. Seguimos todavía caminando hacia la democracia, ¿verdad? Todavía no estamos en pleno ejercicio, ya pasaron más de 25 años, pero bueno. Esta generación de la transición realizaron varios talleres de escritura. Ellos realizaban talleres de escritura. El primero fue titulado Pájaro Azul y se escribió sobre todo para entender el panorama e impregnar a través de la palabra un sello que los pueda identificar. De otro taller de cuentos breves dirigido justamente por este señor que les decía, Hugo Rodríguez Alcalá, sobresalieron también mujeres poetisas, mujeres que escribieron poesía. ¿Quiénes? Por ejemplo, Luisa Moreno, María del Carmen Paiva, Nora Friedman, narradoras como Neida Bonet, Dirma Pardo de Carugati, ella tiene varias narraciones, cuentos, Raquel Sayer, la misma Raquel Sayer, Susana Gertopán, Mabel Lebrón, son nombres de escritoras famosas ya ahora, ¿verdad? Porque ya tienen varias obras, Lita Pérez Cáceres, Susi Delgado, que veíamos ahí su libro también al principio. También en esa época o en esa década de los 90, digamos, escribieron varones. ¿Quiénes? Fernando Pistilli, Romualdo Santa Cruz, Tori Lubeca, Chiquita Barreto, Andrés Colmán Gutiérrez, este periodista también, Emilia Galloso, entre otros. Bueno, y aquí tenemos los más destacados. Vamos a ver esos 5 que son conocidos a nivel internacional incluso, por sus obras y por su aporte a la literatura nacional. Por ejemplo, el señor Gabriel Casaxia, que nació en 1907 en Asunción y fallece en 1980 en Buenos Aires. Él fue exiliado también por sus ideas, ¿verdad? Y porque acá no había mucha oportunidad para escribir. Aquí están algunas de sus obras: El Guajú, El Pozo, La Llaga, La Babosa, Los Herederos, Mario Pereda, Los Huertas, son sus obras. Estos son cuentos, El Pozo y El Guajú son cuentos y los demás son novelas. Josefina Pla,
nació en Islas Canarias en 1903 y fallece acá en Asunción en el 99. Tiene cuentos completos, tiene El precio de los sueños, El polvo enamorado, La pierna de Severina. Yo puse algunas más representativas, nada más aquí no están todas sus obras. Si ustedes investigan, que eso es lo que queremos que hagan, que investiguen, que entren un poco a leer la biografía, la vida, las obras, los premios, los galardones que recibieron por esas obras, etcétera. Augusto Roa Bastos es el más conocido de todos, ganó el premio Cervantes incluso. En 1917 en Asunción nace él y fallece en el 2005. El naranjal ardiente, El baldío, El trueno entre las hojas, que son cuentos, Contravida, Madame Sui, El fiscal, Yo el supremo, bueno, hay muchísimas obras más que ustedes pueden ir analizando también y viendo, leyendo. María J. Mora, que nació en Coronel Oviedo en 1926 y falleció en Asunción en el 2003. Aquí están algunas de sus obras: Piel adentro, En busca de María. Él tiene obras de teatro, tiene cuentos y tiene también novelas. Los hombres de Celina, por ejemplo, novela, Amor de invierno también, El Impala. ¿Mm? Y tiene un vocabulario fácil, sencillo, incluso utiliza el yo para explicar y para darle voz a sus personajes, porque él decía, yo voy a escribir para que la gente entienda, porque a veces la metáfora y los excesos de giros que utilizaba Roa Bastos, por ejemplo, otros autores, le parecía difícil, o que la gente común, nosotros que somos la mayoría analfabetos funcionales, ¿verdad? Sabemos leer, pero no entendemos lo que leemos. Entonces él decía, yo voy a escribir para el pueblo, para que la gente entienda lo que yo quiero decir. Y no utilizaba un vocabulario muy culto, muy elevado, sino que lo hacía así a nivel popular, digamos, o un nivel coloquial. Elvio Romero, también otro autor importante, nació en Yegros en el 26 y fallece en Buenos Aires en el 2004. Aquí están sus obras: Días roturados, Los innombrables, De cara al corazón, Un relámpago herido. Y este señor, Rubén Vareiro Saguier, que nos dejó no hace mucho, nació en 1930 en Villeta y fallece en el 2014. Ojo por diente, El séptimo pétalo del viento, La rosa azul, este también ganó un premio, esta obra, Biografía de ausente. Y vamos a verle a las mujeres un poco, las más actuales, digamos, o las que ya les tenemos todavía, porque podemos citar algunos destacados, como dijimos, Susi Delgado, René Ferrer, acá vamos a leer, ahí está también Jacobo Rauskin, Elsa Wiesel, Nelson Aguilera, habrán leído algo también de él, Feliciano Acosta, también es otro productor de literatura castellana y guaraní, sobre todo, Saro Vera, Maribel Barreto, que acabamos de ver, que ganó el Premio Nacional de Literatura en el 2019 por esta obra titulada Hijo de la Revolución, Premio Nacional de Literatura en el 2019. Bueno, aquí le tenemos a Susi Delgado, nació en el 49 en San Lorenzo y todavía sigue con vida. Algunas de sus obras: Algún extraviado temblor, El patio de los duendes, La sangre florecida, antología, primera antología. Maribel Barreto nació en Cucuó en 1936 y estas son algunas de sus obras. Tiene muchísimas obras, tiene más de 20 obras. La otra orilla y otros cuentos, Nube y cielo, Desafío, Hijo de la Revolución. René Ferrer es otra buena escritora, también productora literaria en nuestro país. Nació en 1944 en Asunción. Estas son algunas de sus novelas. Los nudos del silencio es una novela. La seca y otros cuentos son cuentos, que ganó también un premio Matute en España por uno de los cuentos. Vago sin tierra también es una novela. La querida, la última, y también novela. Bueno, y aquí, a ver si nos da la hora. Tenía una... Vamos a ver si funciona mi ruleta. Hice una ruleta para que podamos... A ver. Ay, me sale el comodín. Pregunta: ¿Romance fue la primera poesía que se escribió en Paraguay? ¿Quién responde sí o no? Nomás en el chat o a través así a viva voz, si es que quieren decirlo. Romance se llamaba la primera poesía. ¿Sí o no? Nadie escribe, profe. No, nadie escribe. Parece que ya les Se olvidó ya.
les aturdí con tanta historia y no sé si escucharon, si se les quedó algo. La primera poesía. El que fue escrito por Miranda de Sí, Villafañe. Luis Miranda de Villafañe. Así se llamaba la poesía, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, profe. Sí, muy bien, sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, vamos. Ay, se me queda en el mismo lugar. Está mal calibrado mi ruleta, disculpen, tengo que seguir mejorando esta elaboración. Pero bueno, me voy a ir a este verdecito que dice, Yo el Supremo fue la primera novela paraguaya. ¿Sí o no? La profe le dio énfasis a eso hace rato cuando habló. Lo escribió Juan Crisóstomo Centurión, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Fue Yo el Supremo la primera novela paraguaya? Yo el Supremo fue la novela que ganó el premio, ¿verdad? Por, por Yo el Supremo ganó el premio Cervantes Augusto Roa Bastos, pero no fue la primera novela paraguaya. La primera novela paraguaya se llamó Viaje Nocturno de Gualberto. ¿Sí? No fue. Bueno, vamos. Ay, está girando mi... ¿Ven cómo se queda en el mismo lugar? Bueno, me voy a ir al siguiente, que dice, Josefina Pla, Gabriel Casals y Augusto Roa, autores más conocidos, son los autores más conocidos a nivel Hispanoamérica, digamos. ¿Sí o no? Josefina Pla, Gabriel Casals y Augusto Roa Bastos. ¿Cuántos eran? 5 eran, ¿se acuerdan? ¿Quién falta ahí? Esto es un poco memoria, ¿eh? No hay tanta comprensión acá, hay que aprenderse, hay que saber los nombres. Están muy callados. Sí. Pueden contestar en el chat también si no quieren encender su micrófono. No, no. ¿Escribieron? No, no quieren. Bueno, faltan ahí 2. ¿Quién? Elvio Romero y Rubén Vareiro Saguier. Con ellos 2 más estos que están aquí, Josefina Pla, Casals y Roa Bastos, sí son los 5 autores más conocidos, digamos, más renombrados y los representantes a nivel Hispanoamérica de la literatura paraguaya. ¿Sí? 5 autores tienen ahí bueno. Pregunta capciosa, ¿solo algunos paraguayos pueden escribir? ¿Cierto o falso? Todos podemos, profe. Muy bien, todos podemos escribir. Y nosotros, la profe de literatura, también escribimos. Seguro que la profe Claudia también tiene. Yo tengo cuentos, yo tengo poesías. No tengo la cantidad para sacar un libro, pero alguna vez escribí también algo. Y hice un taller de academia literaria y tengo ahí alguna producción, ¿verdad? Entonces todos podemos escribir, todos podemos escribir. ¿Sí? No importa, incluso ustedes que tienen ahora la tecnología en Wattpad, hay muchos escritores jóvenes como ustedes que empiezan sus novelas o que empiezan sus cuentos en Wattpad y después una editorial aquí les echa el ojo, como decimos, y les edita su libro, les saca el libro en físico, ¿verdad? En papel, les imprime el libro. Hay muchos que se volvieron así famosos en Wattpad, una aplicación donde uno puede escribir y puede editar ahí lo que quiera. Así es que están cordialmente invitados
todos a escribir. Y por último dice, cita 3 mejores escritoras, mujeres, de lo que estuvimos leyendo, ¿qué recuerdan? Algunos nombres de mujeres escritoras paraguayas. Aparte de Josefina Pla, ¿quién más? ¿Recuerdan estas últimas que estuvimos viendo? ¿O alguna que leyeron en algún momento, en tercer ciclo o ahora? ¿No? Están poco participativos hoy. Bueno, yo quiero que en el futuro pueda leer y pueda decir, a ver, Claudia Santa Cruz, autora de novela. Qué sé yo, acá le veo a Ruth, no veo su apellido. A Luz Fernández. No sé, Milagros Martínez, cualquier nombre de ustedes, de paraguayos, de paraguayas, que sean autores de libros, autores de cuentos, de relatos, de ensayos, de lo que quieran escribir, ahora pueden escribir. Incluso ustedes pueden enviar a los periódicos o a Periodismo Juvenil y ellos le pueden publicar incluso sus escritos. Depende ya de ustedes nomás hacer ese pequeño esfuerzo y de ponerse las pilas, digamos, para escribir. Bueno, chicos y chicas, ¿llevan tarea? ¿Se quedan con alguna cosa más que completar, digamos, de selección múltiple y lo que la profe titular, con lo que puedan hacer con la profe titular? Por de pronto nosotros hasta aquí, nuestra clase de hoy, un recorrido de la historia de la literatura paraguaya. Profe Claudia, ¿algo más que agregar? No, nada, solo alentarles a los chicos a que lean, que continúen leyendo y más lean, entonces más habilidades van a adquirir, no solamente que lean para su... Exactamente. Muy bien. La idea es que hablar de todo esto y literatura nos despierte un poco la mente y podamos tener cultura general y leer por placer, leer por gusto, leer como una forma de ocio, ¿verdad? De recreación y no solamente leer por necesidad o para estudiar o para aprenderme un folleto, un libro en unos meses, sino que la lectura sea constante, continua y que forme parte de justamente de mi vida cotidiana y de mi formación profesional y como persona también. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias por estar. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Chao, jóvenes, profe. muchas gracias por Gracias. participar.